así la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Voces por la Igualdad. Muchas gracias, Erika, y a quienes me invitaron, estoy muy contenta de acompañarles. Gracias. La verdad es que esta media hora vas a ver que se nos pasa, pero si volando siempre nos quedamos por ahí con algunas preguntas en el tintero, ¿no? Importantes. Así que, ¿qué te parece si arrancamos pues de lleno con el tema del día de hoy? Les recuerdo puntos claves para el diálogo positivo. Y me gustaría primero preguntarte, desde tu experiencia, que ya hablamos acerca de que eres docente, pero también eres mediadora. Ahorita nos explicas un poquito también de ese término que justo le estaba preguntando antes de entrar al aire. ¿Qué entendemos por un diálogo positivo y por qué es tan importante hoy en día? Creo que es algo que hemos escuchado siempre, siempre el escucha, respeta, etcétera, siempre ha estado en nuestras vidas, ¿no? Pero últimamente siento que ha tomado más fuerza. ¿Por qué o a qué se debe esto? Y si nos pudieras también platicar, bueno, un poquito desde tu experiencia, ¿cómo lo vives? Claro que sí, muchas gracias. Creo que ha tomado fuerza justo porque vivimos rodeadas de mucho conflicto y entre más nos conectamos, más se presta como a estas situaciones en las que nos desencontramos, no estamos de acuerdo. Entonces, bueno, el conflicto constante requiere que pues lleguemos a acuerdos, que nos escuchemos, que nos detengamos a conocer las perspectivas. Yo creo que hablar de diálogo es hablar de escucha, de comprensión y de reconocer sesgos propios. Para mí un diálogo positivo, desde mi experiencia como docente y como mediadora de lectura, es entender que las otras personas tienen perspectivas diferentes y que la manera en la que yo entiendo mi mundo está necesariamente atravesada por mi contexto y mis vivencias. Y creo que el diálogo es sumamente importante porque darnos la oportunidad de escuchar esas otras visiones, pues nos permite leer el mundo de una manera más completa, que esta es una cuestión que a mí me parece muy importante, la lectura del mundo. Cuando yo me nombro mediadora de lectura, no es nada más en el sentido de asigno libros a otras personas, sino me doy la oportunidad de dialogar, de escuchar las perspectivas de esas otras personas sobre lo que leemos en conjunto, entendiendo también que esas lecturas pueden ser de nuestros entornos, de las mismas otras personas que nos acompañan en ellos. Sí, que pudieran ser incluso incómodas o pudieran desatar por ahí un debate entre las personas que están en esta convivencia. Te preguntaba acerca de lo de mediadora de lectura. ¿A qué se refiere? ¿Qué es? Para mí, ser mediadora de lectura es esta voluntad de acercarme desde la literatura, que es una de mis grandes pasiones, a tener conversaciones con las personas y a prestar el espacio para que desde la literatura pues vayamos rascándole justo a eso que tú comentas, lo que nos duele, lo que nos atraviesa, lo que nos hace felices, pero también lo que nos genera pues inquietudes, que nos hace cuestionarnos, etcétera, y que en comunidad pues permite una lectura que es colectiva y por lo tanto pues está más completa. El diálogo positivo no es algo fácil, muchas veces nos gana el impulso, nos gana el enojo, a lo mejor por ahí nos toca alguna fibra sensible, cierto comentario que otra persona hizo y esto, bueno, detona en nosotros obviamente una explosión y hacemos una respuesta no correcta, incluso hasta faltando al respeto muchas veces. En tu experiencia, ¿cómo te ha ido? ¿Has tenido alguna experiencia de este tipo, por ejemplo, en la literatura, en estos círculos en los que también has participado, que digas, híjole, aquí ya se me pusieron todos medio tensos y ya se me empezaban a pelear, ¿cómo le hago? Sí, definitivamente. Mi tema de estudio o en lo que yo me oriento es la escritura específicamente de narradoras latinoamericanas que dialogan sobre los conflictos, particularmente sobre las violencias que vivimos las mujeres. Y cuando una pone en un espacio de diálogo que las mujeres vivimos unos tipos de violencias muy específicos dirigidos a nosotras, específicamente por ser mujeres, bueno, ahí siempre hay tensión, ¿no? Claro. Siempre hay respuestas complejas. Yo soy docente de preparatoria, entonces mis estudiantes todavía están discutiendo con ellas y ellos mismos. Todavía están analizando lo que aprenden en sus casas, lo que escuchan de las personas cercanas, lo que les atraviesa, lo que les interesa. Y entonces, como hay también un diálogo interno muy potente y que está tirado hacia muchos lados, pues luego el diálogo externo puede ser también agreste. Claro. Entonces, cuestiones que escuchamos en otros lados, pero a los hombres nos matan más. Tenemos que luchar por los derechos de todos, no nada más de las mujeres. O sea, cuestiones así, pues surgen, ¿no?, en estas conversaciones
Y por supuesto que hay un conflicto fuerte y una confrontación de ideas poderosa. Y parte pues de esta intención de dialogarlo hacia la literatura, pues es la posibilidad de observar desde las letras, desde las perspectivas de otras personas, pues las diferentes posibilidades y distintas realidades que existen, ¿no? Y que preocupan, porque si alguien lo está poniendo sobre papel es porque le atraviesa, porque le mueve, porque le interesa. Qué padre y qué interesante que aborden estas temáticas en una mesa de diálogo de literatura, justamente. Y fíjate, algo también que se me viene ahorita a la cabeza, al ser un libro, tú estás leyendo algo que otra persona escribió, pero esa persona no está ahí, presente. Me imagino que debe ser un poquito más fácil de digerir, tal vez, da más tiempo, no hay esta confrontación a lo mejor inmediata con la persona de, oye, es que a mí no me parece esto, sino que lo lees y hay como más tiempo de decir, ok, bueno, voy a intentar entender por qué está diciendo esto. No sé si facilite también un poquito eso, pues la comprensión de lo que se están dando en la plática. Creo que en ambos escenarios, perdón, te interrumpí, creo que en ambos escenarios hay oportunidad como de diálogo y aprendizaje. Cuando quien escribió la obra no está presente, pues surgen un montón de dudas, de inquietudes, bueno, claro. Se plantean como cuestiones de ¿y qué podría haber tenido esta persona en la cabeza? ¿Qué podría haber vivido? ¿Cuáles son las cosas que a lo mejor la tiraron a querer dialogar sobre el tema? Pero también he tenido oportunidad, yo como participante en espacios de lectura, de dialogar con quienes escribieron los textos, y yo como docente o mediadora de acercar a las escritoras con mis estudiantes. Y ahí la conversación también tiene un giro muy interesante, porque es de, oye, yo interpreté esto de tu obra, ¿estabas por ahí? Sí, ¿no estabas por ahí? Ajá. Esto me mueve muchísimo, ¿de dónde viene? O esta parte me generó incomodidad, ¿no? La incomodidad es algo que en mi experiencia nos mueve mucho. Es como de, esto me hizo sentir sumamente incómodo, ¿qué más hay ahí? Y creo que sí tener a la persona que le dio vida a esa obra también genera otras conversaciones que son muy interesantes. Claro, en ambas partes debe de haber una retroalimentación, tanto presencial como no, pero la presencial pues obviamente influye a que la conversación incluso pues sea cada vez más y más. En otro tema, bueno, en esta misma temática más bien, pero en otro, dejando de lado un poquito esta última pregunta, ¿cuáles dirías que son los puntos claves para lograr un diálogo positivo cuando hay desacuerdos o conflictos? Justamente en tu experiencia, cuando has tenido ya ese tipo de situaciones con tus estudiantes, por ejemplo, de bachillerato, ¿qué es lo que te ha funcionado para lograr que este diálogo no caiga en un conflicto? Híjole, va a parecer generalización, pero no lo es. Yo creo que el punto clave es la escucha. Cuando hablamos de diálogo, como que pensamos inmediatamente en la parte de expresar nuestras opiniones, pero también es sumamente importante saber escuchar y hacerlo para entender la perspectiva de las otras personas y no nada más para debatirles o contestarles o convencerles, que luego es como una intención que nos jala mucho como personas, ¿no? El convencer, el colonizar el pensamiento de la otra persona. Exacto. Para mí la escucha es como el punto clave, desde ahí inicia la situación. Escuchar, que es bien importante, y respetar, por supuesto, lo que están escuchando y no tener una reacción impulsiva. Vamos rápidamente a una pausa. Claro, regresamos, sí. si te parece, Elizabeth, para más aquí en Voces por la Igualdad. Inicia espacio publicitario. Les invito a que no se pierdan la siguiente emisión de Matrioscas, donde hablaremos de la palabra escrita por las mujeres de Aguascalientes. Como siempre, con invitadazos de lujo. No se lo pierdan. Hasta pronto. Por la señal de UATV. Luz que transforma tus sentidos. Este domingo en la Hora Nacional estaremos hablando sobre el Día de la Candelaria, además un aniversario más de la Constitución. Alfonso Esparza Oteo también será parte del programa y el arquitecto sin título, Refugio Reyes Rivas. Este domingo con Orieta Ponce en la Hora Nacional. En UATV estás viendo Cinema Universidad presenta 78 Muestra Internacional de Cine, del 16 al 26 de febrero. 11 películas, distintas nacionalidades, 11 visiones particulares de la realidad a través de la lente.
Auditorio Dr. Pedro de Alba, Ciudad Universitaria. Funciones 5 de la tarde y 8 de la noche. 78 Muestra Internacional de Cine. En efecto, es Cinema Universidad. UATV invita. Si se habla de México, se habla de su gastronomía. Por eso no te puedes perder la coproducción con la Red de Medios Públicos de México, El Almanaque del Taco. Una serie donde se mostrará este peculiar platillo que caracteriza a nuestro país. El Almanaque del Taco, un placer para la vista. Y termina espacio publicitario. Continuamos en UATV con Voces por la Igualdad. Muchas gracias por continuar con nosotros y recuerden que también nos pueden seguir a través de plataformas digitales en UATV. Vamos a continuar con el tema y justamente en este diálogo positivo que queremos fomentar y los puntos clave para poder llegar a bueno, pues también los derechos universitarios y el protocolo de actuación ante situaciones de acoso, discriminación y violencia. Fue un curso que se impartió por parte del Departamento de Vigilancia de nuestra universidad. Vamos a ver de qué trata y cómo se fue a llevar a cabo. Bueno, es muy importante que sepan que dentro de las capacitaciones que regularmente lleva nuestro personal administrativo, bueno, pues en este caso acompañamos a nuestros compañeros del área de vigilancia. El curso consiste en que tengan herramientas, más herramientas de las que ya tienen, para el desempeño dentro de su área laboral. Pero también muy importante que esas herramientas también sirven para el área personal de nuestros compañeros vigilantes. ¿En qué consiste o qué temas manejamos primeramente? Bueno, punto número 1, les recordamos que existe un reglamento de la Defensoría que es el que rige nuestro actuar. Punto número 2, les recordamos que pues lo viven ellos día a día, no estamos exentos de la violencia. Entonces retomamos el protocolo de actuación ante situaciones de acoso, discriminación y o violencia. Y muy importante, de los vínculos que tenemos externos está la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y ahí manejamos o manejan ellos temas que han venido solicitando nuestros mismos compañeros vigilantes. Muy importante, desde la equidad de género, desde los derechos humanos, desde cómo ellos continuar y tener más herramientas para tratar a toda nuestra comunidad universitaria, porque como sabemos, ellos son una de la primera instancia que tiene contacto con toda la comunidad universitaria. Proteger, promover y defender los derechos de toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y administrativos. Saber cómo promoverlos, cómo proteger a los compañeros, estudiantes y administrativos y saber a quién acudir en caso de alguna queja por parte de la comunidad universitaria. Creo que impacta mucho en el beneficio de saber a quién acudir para cualquier acto de queja, ya sea discriminación, acoso, cualquier tipo de incomodidad que pueda tener algún estudiante, algún maestro o algún administrativo y poder orientarlo. Y es un gusto poder apoyarlos. Como ustedes saben, nuestra hermosa universidad, no nos libramos de la violencia que existe actualmente en toda nuestra sociedad. Entonces, el impacto es muy importante porque dentro de la cultura de paz, que como sabemos ya está dentro también de nuestro plan de desarrollo institucional, que no es algo nuevo, pero sí es algo necesario que tenemos que fortalecer las instituciones. Esto también les da a ellos seguridad en su actuar, que son expertos, pero retomemos las herramientas necesarias para cuidar nuestros derechos y cuidar los derechos de la comunidad universitaria, que es a quien servimos.
Es muy importante la preparación en estos temas, el conocimiento, el compartir también lo que aprendimos. Ya escucharon también el testimonio del vigilante y bueno, justamente saber a quién recurrir en caso de alguna situación de discriminación, de acoso, de violencia, que lamentablemente, como bien lo comentaba la maestra, pues no nos libramos de ningún lado, ¿no? Esto aplica en cualquier momento y en cualquier lugar y hay que saber cómo reaccionar y sobre todo aquí en la institución, a quién o con quién podemos acercarnos a pedir apoyo. Así que bueno, pues ahí les dejamos toda esta información también al respecto. Y continuamos con el tema, Elizabeth, y relacionado un poquito a la cápsula, me gustaría preguntarte en cuanto a nuestras emociones y nuestra reacción. Yo creo que muchas veces al momento de tener un diálogo, una plática, hacer el escucha, el receptor, etcétera, caemos en el impulso de enojarnos, de reaccionar, de incluso molestarnos. Obviamente ya de ahí puede venir violencia física, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos intentar llevar una plática sin llegar a estos extremos? Creo que es muy fácil, somos humanos, somos viscerales, muy rápido nos calentamos, como se dice normalmente. ¿Cómo podríamos manejar eso en nosotros a manera individual para poder tener conversaciones que realmente sean retroalimentativas y que pues surja un aprendizaje, que es lo importante de un diálogo? Sí, coincido contigo en esta cuestión de que la mayoría de las veces reaccionamos desde la emoción, ¿no? Contestamos desde la emoción. Y creo que hay un obstáculo muy grande que es que la educación emocional no necesariamente se prioriza en todos los espacios. Entonces, sí, de entrada, creo que ahora lo veo más en mis amigas mamás, que están como más atentas, las docentes, las familias a ello, pero no en todos los espacios es una prioridad. Entonces, sí, por supuesto que desde ahí contestamos. Y también creo que no es un error dejar que las emociones nos atraviesen, pero sí que es importante hacernos responsables de identificar nuestras emociones, nombrarlas y conocernos para saber cómo nos hacen actuar. El entender que hay emociones que nos hacen ser menos amables, menos pacientes, incluso agresivas. Podemos llegar a ser personas agresivas. Una estudiante me comentaba el otro día que su terapeuta le entregó una rueda de emociones y le pidió que identificara cómo se iba sintiendo a lo largo del día. Y se sorprendió mucho de ver tantas emociones y darse cuenta de que ella suele identificar la tristeza, el enojo, la felicidad y poco más. Y creo que es una situación en la que varias personas nos podríamos encontrar. No me parece que sea un error dejarnos atravesar por la emoción, pero sí tomarnos la pausa, y creo que en el diálogo la pausa es muy importante. Okay. La pausa de identificar. Sería una herramienta clave. Sí, la pausa y el silencio, de autoanalizarnos, ver cómo esas emociones nos están atravesando, entender que la otra persona también viene con un catálogo enorme de emociones, y entonces desde ese conocimiento pues situarnos en un diálogo que sea más amable y más considerado tanto conmigo como con las otras personas. Como el dicho, ¿no? Que dice que trata como quieres que te traten. Que te traten. Y sí, o sea, efectivamente, si tú eres grosero, si tú no escuchas, si tú interrumpes, la otra persona también va a tener una reacción, obviamente, pues negativa hacia lo que tú estás hablando y el diálogo pues jamás se va a generar. Para concentrarnos un poquito en tu experiencia, desde el aula, ¿cómo enseñas a los jóvenes, en este caso de preparatoria, a dialogar de manera respetuosa cuando tienen diferentes opiniones? Además de que es una etapa de la vida pues un poquito más compleja porque todas se están conociendo, todas están descubriendo sí, quiénes son y obviamente hay un autoconocimiento también emocional. Claro. Cuando inicio un proceso, ya sea de mediación o de docencia con algún grupo, lo primero que hago es establecer acuerdos de convivencia con todas y todos. Y lo primero que siempre les pido es que el espacio en el que estamos sea uno de respeto. Y puede parecer muy sencillo y muy obvio, pero el establecer el respeto como la regla primordial del aula sí ayuda a sentar las bases para una convivencia armoniosa. Otra cosa que me gusta hacer es hablarles de mí. Decirles que además de ser docente, soy estudiante, que fuera del aula tengo otras responsabilidades, otros afectos, que como ellas y ellos también me siento triste, me siento enojada, me siento agobiada y todo el panorama de posibilidades, que los voy a decir cuando eso suceda para que sepan que emocionalmente soy más frágil y necesito que me tengan paciencia. Más entendimiento. En mi experiencia, el compartir con los estudiantes que una es falible y que también necesita ser tratada con ternura, me ha ayudado para que ellas y ellos me ayuden en la búsqueda de esa ternura, aunque nuestras opiniones se desencuentren en muchos momentos. Creo que expresar como
yo también puedo llegar a esos momentos en los que voy a reaccionar desde la emoción, en los que no voy a ser tan amable como quisiera, y esta es chamba de todas las personas que estamos aquí, como buscar esa ternura, esa amabilidad, esa comprensión hacia las otras personas. Generas empatía, al fin y al cabo, o sea, te pones al nivel de decir, somos iguales, yo también me enojo, yo también lloro, yo también bla, 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 y ahí creas una empatía en la que ellos ya, digamos que le bajan un poquito a lo mejor a la emoción que pudieran traer por ahí más alterada y te escuchan, sí, que es lo importante. En el caso de tu otro trabajo como mediadora de literatura, ¿qué estrategias te han funcionado para transformar un conflicto en una oportunidad de aprendizaje? A lo mejor ya una vez que se generó el conflicto, no estamos hablando de la prevención, sino ya está el conflicto entre las personas que están presentes. ¿Qué haces para lograr que esto baje y obviamente que al final sea algo de aprendizaje para todos? A mí me gusta pensar y pensarlo como en la comunidad con la que me encuentro, en el diálogo, en el intercambio de ideas, justo como una posibilidad de enriquecernos y de conocer más. Y me gusta nombrarlo como desde las pedagogías críticas o desde la mediación lectora, como la oportunidad de leer el mundo desde las miradas de las otras personas, en lugar de considerar el diálogo como un proceso en el que alguien gana y alguien pierde. Y lo que me gusta poner sobre la mesa es que entiendo que renunciar a la idea de convencer a alguien puede ser difícil, principalmente cuando el tema nos apasiona o nos atraviesa de una manera en particular. Pero eso, también recordar que hay un poder muy grande en el silencio, en detenernos a escuchar desde dónde nos está hablando la otra persona. Siempre voy a poner un límite en expresiones violentas, en discursos de odio, en agresiones, por supuesto, pero sí nos invito como grupo a que nos tomemos el tiempo, la pausa, el silencio, para entender desde dónde nos están hablando las otras personas. ¿Por qué nos están hablando desde ahí? ¿Por qué les atraviesa diferente que a nosotras? Y para llegar a eso hay que tener un conocimiento de nuestras emociones y hasta cierto punto un control que, como bien lo dices hace rato, no es malo atravesar por ellas, vivirlas, de hecho es necesario experimentarlas, vivirlas también para sanar incluso, pero sí nos conocemos, obviamente vamos a evitar muchos conflictos al controlar nuestras emociones. Por último, nos quedan unos minutitos, si nos pudieras regalar una pequeña conclusión sobre estos puntos clave para un diálogo positivo con tu experiencia, a lo mejor algunos 3 que nos puedas decir, estos los pueden aplicar en casa y desde ahí podemos arrancar. Voy a retomar algo que me dice mi terapeuta y que me parece muy valioso. Ella dice, tiene una manera muy bella de recordarme que no todo está en mis manos. Y me suele decir, Eli, tienes que dejar que la vida te atraviese. Y creo que desde aquí se pueden desprender puntos importantes para el diálogo positivo. Entender que tenemos visiones diferentes. Sí. Reconocer cómo nos hacen sentir las conversaciones. También declarar si queremos o no formar parte de una conversación, porque también es válido decir no estoy preparada. Pero si queremos formar parte de esa conversación, entonces estar dispuestas a escuchar, a aprovechar los silencios para cuestionarnos y ser personas autocríticas y a conducirnos con generosidad. Mi abuela decía que hablando se entiende la gente, pero también escuchándose, leyéndose y aprovechando esas pausas para ver desde dónde nos estamos comunicando. Yo creo que la oportunidad de tener diálogos positivos nos permite justo eso, una lectura del mundo que es más rica, es colectiva y en mi perspectiva puede llegar a ser más amorosa. Muchísimo más, y qué bonitos consejos, la verdad, los que nos acabas de regalar. Ojalá en casa también todos los puedan aplicar y compartir con sus seres queridos. Muchísimas gracias, Elizabeth, por habernos acompañado en este programa de Voces por la Igualdad. También muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y yo por lo pronto me despido, pero nos vemos en la próxima Voces por la Igualdad. Esta es una producción de UATV. Sintonizas UATV, luz que transforma tus sentidos.
A 52 años de ser semillero de sueños, la UA sigue